el episodio de hoy, arroz mamposteado. Uno de los ingredientes que no puede faltar en la mesa de los hogares puertorriqueños es el arroz, ya sea arroz blanco o otro tipo de arroz como este, el arroz con gandules, que es muy popular durante la época navideña, pero también alrededor del año en cualquier festividad, y aquí te lo dejo por si te interesa hacerlo. Pero también el arroz también es utilizado en este tipo de asopao, el asopao de camarones. Si te interesa hacer esta receta, te lo dejo aquí arriba en la parte superior. Y ahora pasemos a hacer el arroz mamposteado, una receta muy interesante puertorriqueña. El arroz mamposteado es un arroz que hacemos cuando no tenemos mucho tiempo. Nos ha sobrado un poco de arroz y un poco de habichuelas guisadas. Y para hacer este arroz, esos son los dos ingredientes principales. Pero también necesitas preparar un sofrito. Recuerda que cuando vayas a hacer esta receta, tienes que tener ya hecho el arroz y la habichuela. Ideal si lo has hecho ya en días anteriores. Ahora, vamos a pasar a cómo se hace este arroz. En una olla a fuego medio vas a calentar con un poco de aceite de oliva, le vas a añadir unos pedazos de jamón de cocinar. Este jamón de cocinar puede ser alrededor de 1/4 de taza, pero también puedes reemplazarlo por tocino o tocineta, o igualmente le puedes añadir unos pedazos de tocineta para darle un poco de sabor. Sofríe por unos minutos hasta que dore bien, y cuando haya dorado le vas a añadir un poco de cebolla, alrededor de media cebolla picada muy pequeña, y le vas a añadir alrededor de la mitad de un pimiento verde y el pimiento rojo para darle sabor. Esto también le añadirá color al arroz. Para darle sabor también le puedes añadir alcaparras alrededor de 1 cuchara y también aceitunas. Recuerda, en este momento que estás sofriendo, si le quieres añadir más sabor, puedes añadirle un poquito de caldo de pollo, pero esto no es necesario, ya que has preparado las habichuelas guisadas y las habichuelas guisadas ya tienen bastante sabor. Añádele también 1 a 2 cucharadas de sofrito. Y también, por último, el ajo. En este caso yo utilicé 3 ajos para darle un rico sabor a este arroz mamposteado. Sofríe por unos minutos y luego vamos a pasar al paso muy importante. Vamos a añadir las habichuelas guisadas que te sobraron el día anterior. Estas habichuelas, recuerda que ya tienen el sabor que le has hecho en su guiso, y las vas a calentar un poco porque recuerda que ya están completamente hechas. Solamente se trata de calentar. Reserva un poco del líquido, no lo pongas todo para que así no te quede amogollado. La idea es utilizar el arroz que te ha sobrado el día anterior y que está frío para que así no se te amogolle. Una cosa que puedes hacer es añadir el arroz poco a poco e ir integrando un poco más del caldo guisado si es necesario para mojarlo. En este paso que ves aquí vas a incorporar las habichuelas con el arroz y el sofrito. Recuerda que si también quieres añadirle un poco de color a este arroz, puedes añadirle un poco de aceite de achiote o también le puedes añadir un sobrecito de sazón. No lo muevas mucho y lo vas a dejar a una temperatura media alrededor de unos 5 minutos para que absorba un poco el líquido de las habichuelas guisadas. De esta forma te va a quedar un poco mojadito pero no amogollado. Y ya está listo para ser servido. Lo puedes servir y acompañar con carnes o también aguacate, tostones o cualquier otra de los platos tradicionales de Puerto Rico como el pernil. Y recuerda que este es un plato muy conveniente. ¿Para qué hacer cuando te sobra un poco de arroz o un poco de habichuela? Haz un arroz mamposteado. Y ahora sí que nos vemos hasta la próxima. Y si te gusta, no olvides suscribirte.